decía que íbamos a comenzar la sesión. Esta tarde se dedica a la conferencia del doctor Obeso Inchausti, que lleva por título Enfermedad de Parkinson, siglo XXI, avances y retos hacia la curación. Antes que nada, agradezco a ustedes su presencia y principalmente a las autoridades que nos acompañan, el señor presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, el señor gerente de atención primaria y otros compañeros que en este momento no identifico, pero aún seguro que está en la sala. El profesor Obeso Inchausti nació en la isla de Cuba, pero llegó de niño a Torrelavega, la comunidad autónoma de Cantabria, en la actualidad, donde realizó el bachillerato en el Instituto Marqués de Santillán. En 2013, precisamente fue nombrado torrelaveguense ilustre, un título que le ha llenado de satisfacción y que recuerda con frecuencia a lo largo de toda su vida. Es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra en 1976. Fue médico residente en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, doctorándose en 1979, año en el que terminó la especialidad en Neurología y Neurofisiología por la Universidad del País Vasco, trabajando con el doctor Martí Masó, continuando después en la Universidad de Navarra con el doctor Teijeira. Entre 1980 y 1982 realizó una estancia en el King's College de Londres bajo la dirección del profesor David Masten del Instituto de Psiquiatría, ocupándose de la enfermedad de Parkinson y de los trastornos del movimiento. Un tipo de intervenciones que marcó para siempre su vida porque prácticamente a ello se ha dedicado desde entonces. En 1982 se incorporó al servicio de neurología de la Clínica Universitaria de Navarra, donde fue miembro de la Junta Directiva del Departamento de Neurología y dirigió la unidad de trastornos del movimiento, allí donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional y académica, como neurólogo primero y como profesor agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra después, siendo miembro de la Junta de Neurociencias del Centro de Investigación Médica Aplicada de Pamplona. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, que ha dirigido numerosas tesis doctorales. Ha publicado más de 350 publicaciones que acumulan más de 60.000 citas en revistas como The Lancet, New England Journal of Medicine, Lancet Neurology, Nature Medicine, etc. Su índice H es el más alto de la neurología española. Es editor en jefe de Movement Disorders, que es la revista de más prestigio y circulación en el área de los trastornos del movimiento, y pertenece al consejo editorial de otras revistas de neurología como Anales de Neurología y otras. Desde 2014 dirige el Centro Integral de Neurociencias, CINAC, en el Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, uno de los laboratorios líderes a nivel mundial en la patogénesis y tratamiento del Parkinson. Entre sus aportaciones más destacables se considera un pionero en el desarrollo del concepto de estimulación dopaminérgica continua para la enfermedad de Parkinson, lo que ha conducido a varios tratamientos utilizados habitualmente en pacientes de la enfermedad ya desde los años 90, y que desde entonces ha continuado perfeccionando diversos aspectos metodológicos. De igual modo, ha desarrollado otras líneas de investigación como el progreso neurodegenerativo de la enfermedad de Parkinson, las fisiopatologías de los ganglios basales o el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. En la actualidad trabaja en la definición de los factores y características que hacen vulnerables a las neuronas dopaminérgicas en el Parkinson, tratando de desarrollar tratamientos que detengan el proceso. A nivel básico, experimental, trabaja en aspectos de vulnerabilidad neuronal, mecanismos compensatorios del déficit dopaminérgico y de progresión de la enfermedad de Parkinson, y a nivel clínico en la fisiopatología del núcleo subtalámico y neuroimagen del deterioro cognitivo. En 2017 tomó posesión del sillón número 48 de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ha pronunciado diversas conferencias y participado en varias sesiones científicas. En 2023 ha sido galardonado con el premio científico de la Fundación Alexander von Humboldt. La prensa especializada le considera uno de los médicos españoles de mayor proyección internacional y un referente mundial en la enfermedad de Parkinson.
Ha recibido numerosos premios como el Germania Center International de la Universidad de Pavía o el Swiss Parkinson Society al mejor investigador del año 2002. Con ocasión de la concesión del título de torrelavernense ilustre, se dijo de él que es persona afable, discreto y reservado, una eminencia mundial y un referente obligado en los avances para vencer el Parkinson, lo que no ha impedido que sea un buen médico en el sentido más humano del término. Profesor Obeso, cuando quiera, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Rodríguez Ferri, profesor José Luis Martínez, profesor Rojo, amigos. La verdad que cuando lo cuentan así parece muchísimo, pero por supuesto ya se sabe que una parte es exagerada, otra es algo inexacta, y además si uno lo divide por años, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y por último, en estos casos, porque a mí me resulta embarazoso escuchar así tantas cosas juntas. Un amigo mío también, así muy conocido, con mucho currículum de Nueva York, me dijo, me estaban entrevistando para darme un puesto muy importante, y me dijeron, pero claro, usted, doctor Olano, ha escrito tantos artículos, o publicado en el England, en el Lancet y tal, claro, si le damos este puesto de decano de la Facultad de Medicina de Monte Sinaí, no va a poder hacer estas cosas. Y él me dijo, pues sí, tiene usted razón, pero mire, realmente, si lo miro bien y lo pienso bien, la mayor parte de esas cosas que he escrito no valen para nada, así que no se me preocupe. Y esto es un poco la idea. La verdad es que, en el fondo, lo importante de los médicos es si contribuimos al bienestar de los pacientes, ¿no? Y lo ya importantísimo y superlativo, claro, sería avanzar, y no digo ya curar. Lo de curar es algo que se me ocurre un día de un poco de optimismo y de euforia, pero realmente ya sabemos que curar en medicina es bien complicado, más allá de las enfermedades infecciosas y algunas otras muy concretas, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, pues como el cáncer, aquí está el profesor Alberto Muñoz, que es quien me ha traído aquí realmente y le agradezco, pues como el cáncer, pues es muy difícil de curar porque son procesos biológicos pues muy íntimos en su alteración y actuar sobre ellos es muy difícil. El sistema nervioso del primate, de cualquier mamífero, pero el primate en concreto pues ha evolucionado tanto pues que realmente reparar el sistema nervioso no es fácil. Por tanto, hay un poco, no un tanto, de sobredimensión en la expectativa que la sociedad crea para poder curar enfermedades complejas. Lo que sí que hemos hecho y se puede hacer es avanzar, y hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, en concreto en la enfermedad de Parkinson. Mi idea de estos 45 minutos aproximadamente, dependiendo cómo vea el grado de entendimiento que consigamos. Claro, esto es un público muy heterogéneo, desde el jefe de servicio de neurocirugía hasta alumnos quizás que haya por ahí, pacientes obviamente. Entonces, bueno, vamos a intentar atender los diferentes renglones de la audiencia, ¿verdad? Y mi idea es, vamos a hacer una introducción a manera de poco docente de clase y después hablar un poquito más de las cosas que a mí me parecen más relevantes. En enfermedad de Parkinson hay actualmente muchos tratamientos que mejoran las manifestaciones principales de la enfermedad, que lo explicaré un poco en detalle. Y la enfermedad de Parkinson es la primera y actualmente casi única enfermedad neurodegenerativa con la que se convive, que ha dejado de ser una enfermedad que acorta la vida, la esperanza de vida. Se vive con la enfermedad de Parkinson y tú me lo pasas. Y esto ha creado una situación nueva, y es que una persona de 50 años, por ejemplo, que se diagnostica con enfermedad de Parkinson, pues salvo que sin profecías se acabe cumpliendo y se pueda curar, pero lo probable es que viva con enfermedad de Parkinson 25, 30, 35
años. Y ahí se une una situación que es totalmente novedosa para las enfermedades neurodegenerativas, que es envejecer como una enfermedad neurodegenerativa y cómo la neurodegeneración interactúa con el proceso de envejecimiento. Y eso es nuevo, relativamente nuevo, que además no hay un modelo, porque la mayor parte de la experimentación animal se hace en animales jóvenes, por razones prácticas, y por tanto, pues ahí está. ¿Funciona ahora? Sí. Bueno, entonces, las enfermedades neurodegenerativas todas tienen una serie de características comunes, y es que se pierden neuronas, que es lo más importante, más obvio, y tienen las neuronas que todavía viven, acumulan proteínas anormales, como la enfermedad de Alzheimer es el Tau, la más importante, o amiloide extracelular, y en la enfermedad de Parkinson estos grumos que se llaman cuerpos de Lewy. Y se supone que este proceso patológico representa de alguna manera la esencia del mecanismo por el cual las neuronas se atrofian y acaban. Todas tienen una evolución progresiva, más o menos progresiva, y casi todas son, algunas monogénicas, que son pocas, están asociadas a la edad. Pero cada vez se diagnostican antes y cada vez es más frecuente, aunque no tengo confirmación fehaciente epidemiológica, que la enfermedad de Parkinson se va desplazando a edades más tempranas. Esto probablemente es por nuestra forma de vida. Pero el hecho es que no es solo una enfermedad de mayores, para nada, y comienza siempre afectando puntos concretos del sistema nervioso. Puede ser el cerebelo, puede ser la médula, puede ser la retina, puede ser el hipocampo, la enfermedad de Alzheimer. Pero el origen, alguien me preguntaba, ¿y se sabe la causa? No, tampoco se sabe la causa de la mayor parte de los cánceres, etc. Lo que es cierto es lo que estaba diciendo, que la morbilidad y la mortalidad se han reducido muchísimo, de manera que desde hace más de 2 siglos, que lo describió el doctor Parkinson, hasta hoy, pues hay una situación nueva, que son las personas, como digo, que van envejeciendo y que la enfermedad se distorsiona, digamos, por el proceso de envejecimiento. Para lo más habitual, pues claro, se diagnostica con estos signos que son los clásicos, la lentitud, el temblor, la rigidez muscular. No todo el mundo que tiembla tiene enfermedad de Parkinson, ni todas las personas con enfermedad de Parkinson tienen que temblar, o sea que pero esto es la triada con la que se diagnostica la enfermedad. Un dato, una característica en general que no se repite demasiado, es que la enfermedad tiene un inicio clínicamente focal, clínicamente focal, como aquí se ve, este hombro, este señor no balacea en el lado derecho, ahora se verá que la mano derecha es la que mueve peor, etc. No sé si se podría apagar esta luz, se pudiera apagar esta luz y se ve como la mano derecha pues, es la mano que tiene torpe, aparte que tiene un poquito. Estas manifestaciones motoras, que son las clásicas de la enfermedad de Parkinson, obedecen a que en esta zona del cerebro que se llama la sustancia negra y que las neuronas envían sus conexiones a esta otra zona y producen dopamina. Y la pérdida de neuronas en esta región, la sustancia negra, conduce a una pérdida de dopamina en el cerebro y a mayor pérdida de dopamina, más manifestaciones más intensas y más alteración de los circuitos neuronales, que son los que hacen que, en último término, este señor tenga una marcada torpeza en el lado derecho. O sea que empieza de una manera bastante focal en una parte concreta del cuerpo y obedece en buena medida a un proceso relativamente focal en un hemisferio, porque esta pérdida de neuronas en la sustancia negra y la pérdida de dopamina en esta región que se llama el putamen es fundamentalmente en el lado del cerebro que controla, en este caso, el lado derecho, es decir, el hemisferio izquierdo. La dopamina de este señor en el otro lado la tendría bastante normal en esta situación inicial, pero es un proceso de inicio relativamente focal. Y
aparte de las manifestaciones motoras, ahora es sabido, y el doctor Parkinson incluso lo describió, que hay otras manifestaciones no motoras. Por ejemplo, un 20%, incluido este paciente del vídeo, tiene dolor en un hombro o en el cuello antes del diagnóstico. Y casi siempre es relacionado porque es la zona del cuerpo que justamente tiene más rígida y que mueve menos. Y claro, esto en la vida normal, y la persona piensa que porque me duele el hombro, y la mayor parte de los casos sobre un hombro, por ejemplo, vamos a tener enfermedad de Parkinson, pero el hecho es que retrospectivamente existe. O, por ejemplo, el tema de estreñimiento, sobre todo en las personas de edad más avanzada, y desde luego la hiposmia. La hiposmia precede la enfermedad de Parkinson durante décadas incluso, es ciertamente más frecuente, también es una enfermedad de Alzheimer, o sea que no es específica y no progresa, con lo cual en el fondo no se sabe bien qué es lo que significa. Pero estos son síntomas no motores que acompañan dependiendo de la población y que en realidad, a medida que la enfermedad progresa o en subtipos que son más agresivos, etc., pues así como hay déficit y pérdida de neuronas en la sustancia negra que produce la pérdida de dopamina, también hay déficit en otras zonas del cerebro, como por ejemplo el locus cerúleo, que tiene conexiones que utilizan noradrenalina y que se encarga del nivel de atención, del estado de vigilia, la respuesta al estrés, etc. De manera que algo que comienza muy focal se puede ir extendiendo conforme pasan los años y afectar otras regiones. Y esto hay que tenerlo en cuenta pensando en la terapia. ¿Cuál es nuestro planteamiento en CINAC? Y una hipótesis que yo tengo desde hace muchos años, que si se trata pronto, la evolución es mejor. Y si conseguimos una terapia que realmente sea restauradora, probablemente podríamos actuar sobre los mecanismos íntimos y conseguir que esa especie de prolongación o progresión del proceso al menos se lentezca. Esto es lo que decía. Voy muy brevemente a contar. Claro, se han producido dos hechos enormemente impactantes en la calidad de vida y en que la esperanza de vida haya aumentado tanto como a la normalidad. Uno es la levodopa se convierte en dopamina en el cerebro y es como la insulina del paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Qué me falta? Me falta dopamina. ¿Qué hace la levodopa? Suministra dopamina. Y esto es esencialmente y se sigue usando y ahora mismo acaba de salir un sistema para el suministro subcutáneo de levodopa que remiera por completo el concepto de la insulina, la diabetes, porque son dos enfermedades conceptualmente parecidas y que, bueno, todavía no es para uso así, digamos, generalizado, pero quizás lo acabe siendo o que dé lugar a tener un parche, que sería idóneo tener un parche que suministre dopamina de manera continua. Y después el otro es los avances en el tratamiento quirúrgico. Cuando yo empecé con David Marsden en Londres y después en Pamplona durante muchos años, dale por favor al vídeo, este tipo de situaciones eran muy frecuentes. Esta es una señora con marcados movimientos involuntarios producidos por la propia levodopa, porque usábamos levodopa de una manera muy inadecuada, se usaba en dosis muy alta, se abusaba, digamos, tampoco había otros tratamientos coadyuvantes y esto creaba realmente situaciones muy complejas. A veces no se sabía qué era peor, si la enfermedad de base o los efectos de la levodopa, y eso era una lucha realmente incesante. Estas situaciones prácticamente han desaparecido. O sea, mis residentes y mis fellows, los becarios, los doctorales, no ven estos pacientes porque es raro, no es imposible, pero es raro. ¿Y por qué es raro? Porque los tratamos mucho mejor desde el principio y porque cuando alguien empieza a tener complicaciones se cambia de esquema terapéutico y se le plantean otras opciones que no dejan que el paciente llegue a esta situación. Y ya a modo histórico, porque este vídeo tiene como 25 o 30 años casi, a ver, igual me funciona. Ah, mira que me funciona cuando es aquí, espera que me funcione. Y este es un señor, la doctora Rodríguez Feroz,
actual directora del Servicio de Neurología en la Clínica Universitaria en Pamplona, en Madrid, uno de mis mejores discípulos. Este es un señor con enfermedad de Parkinson de unos 10, 12, 15 años de evolución. Aquí está sin medicación, y a ver si hay magia, y ahí se le han encendido los electrodos que tenía puesto en el núcleo subtalámico y tiene esta respuesta. Bueno, esto siempre es llamativo, pero esto es así como parvulario. Esto es algo ya que ocurre en todos los lados. Esto, Castilla y León, pues en Salamanca creo que es, ¿no?, donde opera. Bueno, esto no es... no todo el mundo tiene la misma respuesta, claro, hay que escoger muy bien al paciente, como cualquier proceso de elección terapéutica, sobre todo quirúrgica. No todo el mundo, no todas las técnicas se hacen igual de bien, pero el hecho es que con que ocurra en uno, puede ocurrir en todos, si se dan las circunstancias, y de hecho no es en todos, pero ocurre en la mayoría. De manera que todas estas posibilidades han hecho que el manejo práctico de la enfermedad de Parkinson sea mucho mejor en la actualidad. Por tanto, ¿qué retos es el que tenemos en la actualidad? Pues parar la enfermedad, no solo tratarla. Que aquí lo que ahora tenemos es la combinación de mejorar mucho las manifestaciones clínicas, pero el reto y lo que realmente habría que conseguir a partir de ahora es que la enfermedad progrese menos o no progrese. Y como el cáncer es muy impactante, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si un paciente se le opera de un tumor y el cirujano elimina la mayor parte del tumor, pero no cura la enfermedad. La manera de curarla es de otra manera, es enfocado, por ejemplo, ahora está la inmunoterapia, ¿no?, que ha cambiado muchísimos cánceres, ¿no? No me estoy metiendo en el terreno del profesor Muñoz, pero en fin, son ejemplos para que la enfermedad neurodegenerativa es más compleja, quizás, para explicar. Entonces, el reto es parar la enfermedad de Parkinson y hacia eso vamos. Como comentaba antes, cuando se inicia y una persona joven, relativamente joven, pongamos, toda la edad es biológica, ¿no?, pero pongamos 65 años, por poner para abajo, pues la enfermedad, esto es un cerebro visto de lateral y aquí está la zona de la sustancia negra, pues la enfermedad casi se focaliza ahí, y ahí es donde se pierden neuronas y ahí es donde hay patología. Con la edad, con el proceso de edad, envejecimiento, bien porque la enfermedad empieza y se diagnostica, pongamos, a los 78 años, o porque la persona que tenía 55 ahora tiene 75, pues esta interacción, como digo, hace que el proceso se haga más difuso, menos focal. Y ahí es cuando se acompaña de otras manifestaciones que pueden llegar a ser más invalidantes que las iniciales de la inquietud, el temblor, la rigidez, por ejemplo, el trastorno del sueño, incluso el estreñimiento, que los neurólogos, pues claro, el estreñimiento no nos parece algo tan serio, pero para los pacientes es súper serio. El estreñimiento pertinaz e intenso, o por supuesto las caídas o el deterioro cognitivo cuando puede existir. De manera que, claro, para poder atacar, digamos, la progresión de la enfermedad habría que intentar entenderla. Y ahí no andamos tan bien, yo desde luego no ando tan bien. Habrá algún colega que sea más optimista en el tema, pero ¿cómo empieza la enfermedad de Parkinson? Un tema interesante, este sí que es fácil de comunicar, es que solo nosotros, los que estamos aquí, podemos tener enfermedad de Parkinson. Ninguno, el perro que tenéis en casa, el gato que tenéis en casa, los caballos que alguien monte, da igual, ni siquiera los primates, los monos, tienen enfermedad de Parkinson de manera espontánea. Luego debe haber algo en el humano que nos hace especialmente vulnerables. Es lo mismo para la enfermedad de Alzheimer, por cierto. Son privativas del sapiens. Y esto es un condicionante importante. Primero, como pista del origen, la genética que nos diferencia de los demás es escasa, no es mucho, y quizás en nuestra hay que recordar que si la enfermedad de Alzheimer aumenta notablemente en la sexta, séptima, sobre todo de octava, etcétera, décadas de la vida, y la enfermedad de Parkinson también, claro, la evolución del ser humano realmente era genial en Atapuerca, donde tener enfermedad de Parkinson, que la habría, porque hay mutaciones que aparecen muy pronto, vamos, que se desarrolla la enfermedad muy pronto. En Atapuerca es fenomenal porque te tocaba vivir hasta los 45 o 50 años, no estabas en zona de riesgo y tenías
tenías todas las ventajas de los humanos, que por ejemplo hacen varias actividades a la vez, y ahora estoy de pie, gesticulo, hablo, miro la cara a ver si me está bien siguiendo o no. Mira, hacemos muchas cosas a la vez, cosa que prácticamente ningún otro animal hace de manera tan continuada como nosotros. Pero claro, el problema es que como hemos sobrevivido tanto, lo que puede funcionar muy bien durante unas décadas, porque empieza a ser de alto riesgo. Y ahí venimos, y ahí es donde nos falla nuestro sistema nervioso. De todas maneras, se sabe una serie de cosas. Hay tóxicos que inducen muerte neuronal de las mismas neuronas que más o menos que se afectan a la enfermedad de Parkinson. Hay una historia que da para una conferencia, que la cuento en 30 segundos si puedo, que es esta del MPTP, que ha dado lugar a un modelo del mono, del macaco, que es excelente, que es un derivado heroínico, que lo pusieron en el mercado en la zona de San José de California, porque no estaba tipificado como toxina, como droga de consumo. Y entonces creó una mini epidemia de jóvenes, drogadictos, lesionados, y tardaron bastante en darse cuenta que lo que tenían no es que fueran yonkis, es que tenían un cuadro parkinsoniano grave, que además respondía al tratamiento. Yo incluso conocí a uno que fue operado con los electrodos, y etcétera. Curiosamente estaba en prisión y le pagó el gobierno americano la cirugía. O sea, es curioso. Bueno, y lo que siempre causa mucho impacto es que los fumadores tienen menos incidencia, menos riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. Incluso cuando se toma en consideración el hecho de que los fumadores que estéis aquí, que no tendréis menos probabilidad de tener enfermedad de Parkinson, pero se mueren antes, pues incluso cuando se ajusta por edad, sigue siendo a favor, o sea, menor incidencia de enfermedad de Parkinson y de Alzheimer entre la población fumadora. Y este es uno de los temas que yo digo, si me dieran, cada vez aumento más la cifra, ¿no? Pero si tuviera 150 millones de euros para resolver la enfermedad de Parkinson, ¿en qué me lo gastaría? Pues una de las cosas que me la gastaría, unos cuantos millones, es en averiguar cómo el tabaco, cómo el fumar, pero no es el tabaco, es el fumar, reduce el riesgo de la población. Aquí que seguramente hay más de un paciente, uno por lo menos, pero más de uno, el que ya tiene enfermedad de Parkinson, por fumar no hay ningún dato que haga pensar que vaya mejor. Es más, lo probable es que vaya peor, porque el fumador tiene enfermedad cardiovascular más grave, tiene una serie de alteraciones que ponen en riesgo la salud y ponen en riesgo al cerebro, de manera que esa idea no es buena. Esto es solo, digamos, medio teórico en el sentido de que hay que nos hace vulnerables a la neurodegeneración y que el tabaco de alguna manera interfiere con eso. La mejor combinación, la que más nos gusta, es que el uso de un antiinflamatorio tipo ibuprofeno. Yo le digo a los pacientes, si te duele algo, toma ibuprofeno, no tomes aspirina, ni paracetamol, ni nolotil, mucho menos, toma ibuprofeno. No le receto ibuprofeno a diario, pero puestos a tomar algo, toma ibuprofeno. El café, cada vez más claro, el consumo de café, y el ejercicio, por supuesto, y un poquito de vino tinto, reduce enormemente la incidencia de enfermedad de Parkinson. Así que ahí tenemos una cierta capacidad. Después la herencia. La herencia juega un factor en casi todas las enfermedades crónicas, luego, pero incluso el COVID hay un factor hereditario. La enfermedad de Parkinson no es una enfermedad hereditaria definida. En España solo el 7% de la población española tiene, esto ahí pone 1, pero eso es en general, pero en España ahora mismo que cada vez hay más genes reconocidos, pero tampoco hay tantos, se detectan como un 7%. Normalmente son enfermedades recesivas, es decir, que no es normal tener una familia con muchas personas con enfermedad de Parkinson, y hay algunas autosómicas, como por ejemplo una mutación que es muy frecuente en toda la cordillera cantábrica, en la cornisa cantábrica, desde el País Vasco hasta Galicia, pero sobre todo el País Vasco, Cantabria, Asturias, y esta es dominante, pero por penetración muy variable, de manera que en la práctica no suele haber muchas familiares afectadas. La importancia de la genética viene aquí, es que la mayor parte de las mutaciones reconocidas hasta ahora están involucradas genes
que regula la función mitocondrial, es decir, la producción de energía del cerebro. Y esto es, pues, hace pensar que es un proceso de utilización del consumo energético y la demanda. ¿Por qué el consumo energético? Que hay dos cosas que son fascinantes, a ver si las puedo explicar bien. Yo cuento cosas que se me ocurren, esta no tenía pensado decir, pero se me ocurre decir. Uno, es fascinante porque la mutación, por ejemplo, del gen de la parquina o del DJ1, que son genes que codifican la función mitocondrial, es una mutación ubicua, está en todo el cuerpo. Incluso todas las neuronas tienen la mutación, pero solo van a ser un subsector de neuronas dopaminérgicas las que van a ser vulnerables al proceso. Luego, no puede ser solo eso, eso le aumenta la probabilidad. Es como tener coches, o sea, que haya coches en el siglo XXI, ciertamente ha aumentado el número de accidentes de coches, pero no solo es tener coches, habrá que hacer otras cosas, arrancarlos, ir rápido, beber, que nieve, otra serie, y aquí te debe pasar algo parecido. Y el otro tema interesante energético es que una neurona dopaminérgica que proyecta al putamen, en la rata tiene unas 200.000 sinapsis. Es una organización enorme. Esto hay que imaginarse un árbol que cubre medio león, solo el tronco de un árbol. Y claro, en el humano se calcula que una neurona tiene 1 millón de sinapsis. Con lo cual, parece que la evolución ha llevado a las pobres neuronas dopaminérgicas a estar bajo un estrés metabólico permanente, de alta demanda. Es a nada que hagamos o que no hagamos, pues es posible que esa alta demanda acabe alterando la función mitocondrial de una manera más definitiva, y esto es lo que está esquemas, es una mezcla de lo que nos predispone, lo que hacemos, etc. Y este es el ejemplo. Todos los accidentes tienen cosas en común, pero en realidad cada uno tiene alguna característica singular que explica ese accidente, y eso es lo que ocurre. ¿Qué podemos hacer? Los que estemos ya preocupados por no tener enfermedad de Parkinson, o ya la tenemos de hacer, pues desde luego lo que podemos todos hacer es controlar los factores de riesgo. Si uno tiene una mutación, esa ya la lleva, esa no. Pero dentro de eso, otros factores de riesgo, el estilo de vida es clave, el ejercicio es clave, eso es reconocidísimo, que las personas que hacen ejercicio tienen menos incidencia de Parkinson, y los pacientes que hacen ejercicio evolucionan mejor. Francamente, eso es otra cosa que yo haría, quitando con 150 millones de euros. Daría un programa especial, en una unidad especial de atención médica y social, y para hacer una terapia intensiva en esas personas, y estoy casi seguro, porque lo veo en pacientes que lo pueden hacer porque tienen las condiciones, que la evolución sería. Y por supuesto todos los controles cardiovascular, diabetes, colesterol, obesidad, etc. Y aquí están las neuronas. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Esta es una sustancia negra, esta es la zona donde son más vulnerables, y esta es una zona muchísimo menos vulnerable, de manera que hay un gradiente. Y aquí la pregunta es por qué estas son muy vulnerables, estas son mucho menos, y por qué otras no lo son en absoluto. Por ejemplo, hay dopamina en la retina, y las neuronas de la retina no pierden dopamina. Bueno, entonces, a esto nos dedicamos, y en el CINAC, ahora viene una parte más facilita, nos dedicamos a muchas cosas, a unas cuantas cosas, pero lo más impactante en sentido terapéutico es la utilización de ultrasonidos como posibilidad terapéutica. El ultrasonido tiene dos tipos, uno de alta intensidad, que quiere decir que penetra mucho, penetra el cráneo, penetra mucho y realiza una ablación, elimina zonas. Y esto es como un procedimiento médico-quirúrgico clásico. Se quitan muchas cosas, se siguen quitando muchas cosas hoy en día, cataratas, manchas, y por ejemplo se hace ablación miles todos los días en España de cardíacas, por arritmia cardíaca, igual que hay alguien que le han hecho una ablación cardíaca para eliminar la arritmia. Es decir,
decir, que el concepto de eliminar algo que funciona mal es muy clásico, parece viejo, parece antiguo. ¿Cómo le vas a hacer una lesión al sistema nervioso de una enfermedad degenerativa? Es verdad, pero a falta de otra cosa, cuando llegue, pues esta es una buena, porque ya la tenemos. Y después están ultrasonidos de baja frecuencia, que no hace nada por sí solo casi, hay que acompañarlo de unas burbujas en vena, en sangre, y esto se utiliza para abrir la barrera hematoencefálica. Cuando llegue para los que no son médicos o veterinarios, cuando llegue a este apartado lo explico un poquito más en detalle. Vamos a ir con la parte de alta intensidad, del IFU. Este es un procedimiento que se hace en resonancia, no es un procedimiento quirúrgico clásico, se realiza una resonancia magnética, el doctor Martínez en el equipo, y esencialmente lleva una especie de cápsula con agua fría, porque el ultrasonido calienta el cráneo, el cuero cabelludo. Se emiten unos 1200 haces de ultrasonido en un punto que se ha definido, igual que la estereotaxia clásica, y ahí sale en directo online una imagen de hipertermia en el punto en que se está emitiendo y se está calentando, que permite saber si se está, por poco parecido también a la radioterapia, pero aquí hay información directa, inmediata, de si la zona que se está impactando es la deseada y la correcta. Y no es un procedimiento quirúrgico, no hay sangre, ¿vale? Y por tanto, en sentido estricto, no es quirúrgico. En el equipo es un equipo multidisciplinario con neurocirujanos, por supuesto, neurólogos, anestesistas, hay mucha gente, pero y el que no sea un procedimiento quirúrgico al uso es lo más importante, porque es lo que lo hace normalmente amable. Hace que una persona con un proceso benigno en general, por ejemplo, el temblor esencial, puedan venir por la mañana a hacerse el tratamiento y por la tarde noche irse a casa. Se da una gran facilidad. O permite ahora que planteemos utilizar la enfermedad de Parkinson precozmente, no esperar a que el paciente esté tan avanzado que justifique el riesgo de otro procedimiento. De manera que este es un punto fácil, un poco tonto, pero que tiene su importancia conceptual y práctica. Y a ver si me sale. He vuelto a tocar yo algo aquí, que he perdido otra vez el control. Pásale, Paco. Ya está. Yo creo que es que pesa mucho y igual tarda en salir. Vale. Entonces, aquí se ve un cerebro coronal, simplemente para enseñar que hay diferentes zonas del cerebro que participan en la fisiopatología, en el origen de las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. Las manifestaciones clásicas, temblor, rigidez, lentitud, falta de expresión facial, etc. Y aquí lo que hay que entender es que cuanta menos dopamina hay, más actividad neuronal anormal hay en ciertas zonas del cerebro. Por ejemplo, en el tálamo, en el lobo interno, en el núcleo subtalámico, etc. Es decir, que cuando el paciente mueve mal la mano en el vídeo de antes y está torpe, es porque hay una actividad neuronal anormal que impide o interfiere la realización normal del movimiento, que está causada en último término por la pérdida de dopamina, pero la pérdida de dopamina per se no hace nada. Lo que hace es causar disfunción de esos circuitos, y sobre esos circuitos son sobre los que actuamos. ¿Se entiende más o menos la idea? Hay personas que dicen, bueno, me hace este tratamiento y la dopamina, ¿qué pasa? ¿No? La dopamina ahí se queda. Y esto sabemos experimentalmente muy bien que si se hace bien, se corrige de tal manera las anomalías neuronales que aunque se siga perdiendo dopamina, el control terapéutico se mantiene, ¿no? Y este es un ejemplo de una paciente, voy a usar ejemplos así clásicos para ilustrar, esto es muy evidente. Es una paciente con temblor esencial, no tiene enfermedad de Parkinson, y la de la derecha, para ustedes, sí que es con enfermedad de Parkinson. Ahí estamos haciendo el tratamiento, aquí ya se ha emitido ultrasonido, que ya está mucho mejor. Entonces al día siguiente, ambas al día siguiente, y bueno, después posteriormente van a aparecer. Esta señora tenía 77 años, no era operable,
aparte que era muy asimétrica de un lado, no era operable por criterio básico de riesgo de edad, pero se le pudo tratar. Hemos tratado a unos 5 pacientes por encima de los 90 años. Eso no es pensable llevar a quirófano a alguien ni siquiera de 80, 82, lo cual, y ese es el punto práctico de que no sea realmente un proceso quirúrgico con lo que implica. De manera que la técnica en ese sentido ofrece un rango, un margen que normalmente la cirugía convencional no lo tiene. Todo esto está aprobado por la agencia española, la europea, la FDA, y esto digamos que es más experimental, pero clínico, es utilizar una diana que se llama el núcleo subtalámico, que es la que más papel juega en el origen de las manifestaciones motoras. Ahí hemos sido pioneros, hemos hecho varios estudios, ya estamos en los 5 años de seguimiento de los primeros pacientes, los hemos ido publicando. Publicamos un New England, efectivamente, que nos pilló en COVID y entonces pasó medio desapercibido, pero bueno, ahí quedó. Y bueno, el paciente era de neto predominio derecho, se le trata y esencialmente se hace más simétrico, ¿no? Y ahí persiste, ¿no? Y como dije antes, tócamelo porque es que está el vídeo corriendo y entonces no, eso es, para eso es. Netas minorías. Como dije antes, nos hemos movido a aplicar esta técnica y hacer ablación del núcleo subtalámico en personas con enfermedad de Parkinson de menos de 5 años de evolución. De hecho, la mediana de este estudio piloto era de 3 años de evolución. Y, a ver si... Aquí está. Esta señora es una señora abogada, igual tienes que darle... Porque arriba primero, arriba. Es una señora abogada que estaba en activo cuando la conocimos, de predominio neto, predominio izquierdo, como se ve, no tiembla, pero estaba muy torpe en el lado izquierdo y excelente movilidad en el lado derecho. Esta es una candidata ideal, porque el proceso es muy focal. Si corregimos el problema, pues la mejoría es muy grande. Si le das al de abajo, por favor. Y aquí está esta señora. Esta señora la vi esta semana, 3 años después del tratamiento. Está igual de bien. El otro día le dije, sí, es igual de guapa. Engordó un poquito, pero lo está controlando. Y bueno, aquí se ve cada individuo de ese grupo, la mejoría. El que menos mejoró un 40 y pico %, que es la media de cualquier terapia normal que se haga. O sea que la mejoría es muy neta y se mantiene en los 3 años. Y ahora vamos a empezar un estudio multicéntrico, aleatorio, para probar que este primer dato provisional o inicial es real, con evidencia completa de la eficacia y de la seguridad del tratamiento. Dale una flechita a ver si me ahí abajo. Dale otra vez. Entonces, digamos que el ultrasonido focal con ablación tiene un papel en el temblor esencial, en otros temblores, en la enfermedad de Parkinson, y lo que nos va a permitir es impactar pronto para corregir los defectos funcionales que se producen por la falta de dopamina. Y nuestra hipótesis es que estos pacientes que ya hemos tratado, los que vamos a tratar en el ensayo, que es una N mucho más grande, mostrará que a los 3 y a los 5 años los pacientes están significativamente mejor que los tratados de manera estándar, que será impactar en la evolución de la enfermedad. Mientras, en estos años, saldrán otras terapias en esta misma línea, quizás menos invasivas o con menos riesgos aún. Por ejemplo, hacer manipulación genética con un vector viral y conseguir que esas neuronas que funcionan mal pues se aplaquen sin tener que hacer una lesión, sin tener que eliminar, que sería como más gentil, más amable y más sofisticado, ¿no? Pero, y aprovecho como un mensaje publicitario, para poner un vector viral dentro del cerebro tenemos la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, cuando a mí me lo explicaron en medicina, tenemos medicinas del profesor San Miguel y otros, había varias cosas que dijimos, vamos a acabar la carrera sin que nadie nos lo explique, porque
el lupus, las vasculitis, había varias cosas, y una era la barrera hematoencefálica, que no había manera de que ningún profesor lo explicara bien. Yo creo que porque no lo entendía bien tampoco, porque el término barrera hace pensar en una membrana, ¿no? En un filtro, y es un filtro, no es una barrera como tal, es un conjunto de vasos, de células de los vasos, de endotelios que se mezclan, de glía que se mezcla y que hace que el paso de la sangre al tejido, al cerebro en este caso, esté limitado por el tamaño de las moléculas. De manera que hay moléculas, obviamente, la glucosa, que pasa muy fácil, por razones obvias, y los pocos virus per se pasan, tienen gran dificultad. La quimioterapia pasa con gran dificultad, es un gran obstáculo, y los anticuerpos. O sea que las dos terapias que están más de moda y que cometen más como tratamientos para cualquier enfermedad neurodegenerativa, que son inmunoterapia, anticuerpos y vectores virales, no pasan la barrera, lo pasan mucho. Y por supuesto, si la pasaran, de alguna manera, un poquito, no sabes a dónde van a ir. Pues nosotros lo que nos interesa es que vayan a la zona donde hay más patología, ¿no? Con lo cual, la barrera permite esto. Entonces, a ver si se da la peli. Tienes que... Ahí está. Ahora hay que avanzar un poquito. Es una peli hecha en Australia que explica un poco esta idea de la barrera. Ahí se ve como un capilar, una arteriola, y fuera se ilustra que como en la enfermedad de Alzheimer hay estos agregados, que en este caso son de amiloide, estos amarillos, que son placas que juegan un papel importante en la degeneración. Entonces, cuando se emite ultrasonidos y se inyecta por vía intravenosa un producto un poco viscoso que contiene unas burbujas, la combinación de la energía que suministra el ultrasonido y el paso de esas burbujas las hace resonar, aumenta su actividad, su movimiento, y esto es lo que distorsiona, disrupta y en último término abre la barrera hematoencefálica, que es lo que aquí ahora se está enseñando. Ahora viene el ultrasonido y se estaría emitiendo. Esta es una técnica sencillita, no tiene riesgos, se tolera muy fácil y por tanto es muy fácil hacerla. Tiene ahora un inconveniente, es que hay que poner un marco de estereotaxia, que es la única parte molesta del asunto. Pronto será sin marco. Y bueno, pues la emisión del ultrasonido y las burbujas es lo que hace que se pueda pasar. Ahí vienen las burbujas. Ya se ha demostrado en unos poquitos pacientes con enfermedad de Alzheimer que hacer esta técnica y suministrar un anticuerpo antiamiloide por vía intravenosa aumentó notablemente la cantidad de anticuerpo en el cerebro, bajó notablemente las placas de la acumulación de amiloide. Me vas a tener que dar otra vez a la flecha porque aquí el vídeo no me obedece. Dale a la flecha para atrás. No, dale para lo que pase la diapo. Bueno, entonces, el tema es de aplicar apertura de barrera hematoencefálica en enfermedades neurodegenerativas. Se puso de moda hace unos pocos años, no tanto, en el 2015, cuando un grupo australiano demostró que en un modelo de ratón que sobreexpresa amiloide, aquí están las placas de amiloide, pues que en la apertura de barrera bajaba la mitad la carga de amiloide. Y después se ha demostrado, otros investigadores independientes han demostrado lo mismo y parece que este es un efecto real. Como hay mucha demanda para enfermedad de Alzheimer, pues enseguida se hicieron los estudios correspondientes para demostrar que es viable. Se hizo también un pequeño grupo de ELA y ahora empieza un estudio suministrando un anticuerpo en Toronto, y nosotros lo empezamos a hacer en enfermedad de Parkinson en un grupo pequeño y después lo ampliamos.
Aquí está la misma idea que comentaba antes, a modo de esquema, de cartoon, mostrando cómo cuando viene el ultrasonido, pues las burbujas resuenan y se produce la apertura. Y esto es lo que he dicho, este estudio mostrando que el anticuerpo antiamiloide, que ya está comercializado, pasa la barrera, o sea, con ultrasonido va mucho mejor y llega antes. Se me ha vuelto a atascar. Pásale, por favor, ya lo siento. Ahora ya está. ¿Cómo se ve que hay apertura de barrera hematocefálica en humanos? Se ve, aquí está, esto es un corte horizontal, esto sería delante, detrás, derecha, izquierda. Aquí está nuestra zona diana, que es el putamen, donde se pierde más dopamina en la enfermedad de Parkinson. Aquí está la zona donde se va a emitir el ultrasonido, y aquí está la señal con la línea, que es un contraste que solo se capta si hay apertura de barrera hematocefálica. Por ejemplo, aquí delante no hay ninguna captación, en el otro lado no hay ninguna captación, o sea que es específico de la zona abierta. Y así es como sabemos que hay apertura. Luego hemos demostrado de alguna otra manera y hemos hecho, tengo un problema de comunicación con el ordenador. Dale, por favor. Sí. Hemos hecho un grupo de pacientes, unilateral en un lado, incluso bilateral en el mismo lado, en la misma sesión terapéutica. Hemos abierto la sustancia negra, de manera que ahora estaríamos listos para hacer un ensayo terapéutico con cualquier anticuerpo. Lo que no conseguimos es el anticuerpo. Tenemos un problema, digamos, sociopolítico, por el cual no... nosotros usamos el modelo del macaco, ya que se ha pasado, y en el modelo del macaco, que tiene muchas similitudes motoras con la enfermedad de Parkinson, pues aquí se ve, aquí somos más pródigos en la cantidad de energía que damos, y aquí se ve toda la señal de gadolinio. En el lado que hay aquí hemos hecho dosis, que hay apertura, nada en el otro lado, y son aperturas pues, muy fáciles, muy notables, ¿no? muy claras. Y aquí está. Y hemos conseguido demostrar que la apertura facilita el acceso de moléculas que solo se captan cuando hay aperturas, que es por PET, y que además facilita, que aquí no sé si se verá de la distancia, pero hay unas zonas marroncillas, marrones, que son neuronas que están expresando el vector viral que habíamos metido, y solo se expresa en la zona que hay apertura, que es lo que habría que hacer terapéuticamente. No, la expresión no es terapéutica, no sería terapéutica todavía, hay que infectar más neuronas. Es como una infección normal, de hecho el virus funciona como un virus cualquiera, pero el cerebro del macaco se protege mucho de las infecciones virales. Probablemente este experimento en humano daría mejor resultado, pero el macaco tiene mucha protección propia. Pero bueno, eso se conseguirá. De hecho ya tenemos mejores resultados que este, pero bueno, este es el que está publicado el año pasado. Aquí se ve mejor. Todas estas zonas son neuronas que el virus ha conseguido meterse en la neurona y hacer que se exprese la proteína que lleva como marcador. Y en eso estamos con varios vectores y varias moléculas a nivel experimental. De manera que es nuestro paciente tipo del inicio, en este señor el déficit de dopamina, esta última ha sido culpa mía, no insisto, ya le da para atrás. El déficit de dopamina estaría localizado en esta zona del putamen. El PET enseña perfectamente la pérdida de dopamina ahí en vivo. Sabemos que empieza por una zona focal, y entonces la idea sería poder actuar como tarde en esta situación, como tarde, para, digamos, emitir ultrasonidos en esta zona, que es donde más pérdida de dopamina hay, y restaurarla ahí y de alguna manera cortar el proceso en marcha, ¿no? Esa es la idea con la que trabajamos tanto en pacientes como en el modelo experimental. Este es buena parte del equipo, un retiro que hacemos todos los años. La vez fue ahí en la Sierra de Gredos, y
yo veo que la situación es una de llena de obstáculos, pero como en cualquier otro proceso difícil, siempre hay alguien que consigue dar el salto. O sea, nosotros aspiramos a que nosotros demos algún saltito, pero probablemente se den en cualquier otro, en varios otros sitios que también hacen cosas parecidas o mejores, etcétera, con más recursos. Y luego la evolución de la enfermedad de Parkinson ha mejorado muchísimo desde que yo estuve en Londres en los años 80 hasta ahora, pero de una manera extraordinaria. Sigue habiendo muchos problemas pendientes y en esta próxima década seguirá todavía avanzando más y cada vez esta diapositiva habrá cada vez más rojo saltando y menos azul. Y como por León he pasado varias veces, porque mi mujer y yo somos adictos al Camino de Santiago, pues acabo con esta, porque cuando yo voy por el Camino de Santiago siempre sigo pensando a ver si en esta situación medio mística y de reflexión se me ilumina algo y acabo de entender cómo curar la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Obeso. Y vamos a abrir el debate, con lo cual tienen ustedes la palabra. ¿Desean intervenir? Sí, así. Primero, agradecer aquí a nuestra universidad, me ha gustado muchísimo. Tengo un par de curiosidades sobre qué hipótesis se barajan sobre la mayor vulnerabilidad en la zona lateral de la sustancia negra, porque las neuronas laterales tienen más vulnerabilidad que las zonas mediales. Esa es una. Bueno, me quedo aquí, me quedo aquí. ¿Quieres hacer la otra para sacar? Bueno, la otra es sobre por qué, o las hipótesis que puede haber de por qué el comienzo de la patología es semilateral, si hay algún tipo de correlación con algún tipo de... Sí, el inicio de la patología es unilateral. me oye, está robando. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, esa es la pregunta de nivel, digamos. La broma no es bastante inexacta, pero eso es como cuando algún alumno viene y pregunta algo así, dice, qué bien, usted sí que me ha entendido, usted va por matrícula, ¿no? Claro, a ver, la vulnerabilidad relativamente selectiva es, esas neuronas tienen una serie de marcadores que no lo expresan otras, y en eso estamos. Por ejemplo, son aldehído de desinfenasa positivas, GIR2, que es un canal de potasio, no expresan calvindina. Las neuronas muy vulnerables no tienen calvindina. Y un poquito más arriba, en la sustancia negra dorsal, son calvindina positivas profusamente. O sea que hay una serie de marcadores que a nivel morfológico no se distinguen, pero que a nivel molecular sí se distinguen, y habrá más. Yo creo que aparte de eso, la conectividad es lo que los va a decidir, es decir, qué recibe y a dónde y qué proyecto. Y que ahí es donde se produce el imbalance energético, el imbalance metabólico que las acaba poniendo en riesgo de muerte neuronal. Pero esto que hay que hacerlo en mono, en humanos, con neuroimagen moderna, pero no se llega hasta ahí todavía, porque el roedor no vale, porque el roedor es un cuadrúpedo. Aparte que por supuesto no tiene nada parecido, pero es un cuadrúpedo, con lo cual su organización anatomofuncional no se parece a la nuestra. El macaco sí, el macaco tiene una capacidad, una dexteridad manual que es fantástica. Entonces, en eso estamos. Yo creo que va a ser un tema de conectividad. Es decir, estas neuronas están hechas para realizar una función para la cual tienen una estructura, ¿no? Una estructura molecular y funcional. Y esto les permite hacer la función
hasta un punto. Después, por ejemplo, el aumento de la neuromelanina. Todas las neuronas vulnerables son muy neuromelanizadas. Y hay una hipótesis que estamos trabajando en ella con Miquel Vila de Barcelona, de que con la edad aumenta la neuromelanina de la sustancia negra, hasta que lo que inicialmente seguramente es protector se convierte en tóxico. Porque como no estaba previsto que llegáramos a los 70, pues es eso. Y lo de la unilateralidad a mí me parece de lo más fascinante, es unilateralidad focal, porque normalmente no es en mi cuerpo siquiera, es la espalda, el hombro, o la mano, o el pie. Todos los meses vemos a alguien que yo le digo a los jóvenes, esto es lo que decía la naturaleza hablándonos en una lengua que no entendemos, pero nos está diciendo algo, porque luego puede ser que a alguien le tiemble solo un dedo, y que eso sea secundario a una neurodegeneración. Pero ahí no paso, de asombrarme por el hecho no paso, porque, a ver, hay una predominancia derecha y una neta predominancia en la extremidad superior, neta, totalmente. Con lo cual, esto encaja con la hipótesis básica que tenemos, que parte de la vulnerabilidad viene basada en la demanda, y la demanda viene basada en la actividad. Y lo que no cabe duda es que los humanos, si algo hacemos es con las extremidades superiores, y sobre todo la dominante, hacer un rango de actividad motora que no lo hacemos con ninguna otra parte del cuerpo. Y yo creo que por ahí está un poco la pista, pero nos va a costar poder demostrarlo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, es mi tema. Quería preguntarle en qué casos es aconsejable o urgente emplear el tratamiento de ultrasonido facial con ablación. Es en sentido práctico, en la clínica práctica, en personas con enfermedad de Parkinson, que mantenga o que exhiba en el momento de la consulta una neta asimetría, que eso quiere decir no que sean hemicorporales, pero sí que 2/3 de la escala que fluctúan esté relacionada con un hemicuerpo, como los vídeos que enseño, o sea que no casualmente, son todas personas asimétricas. Y cuando empezamos con esto había colegas que decían, pero esos pacientes no existen, todos. Entonces depende de cuando los veas, claro, si los ves a los 20 años ya son menos asimétricos, pero en los primeros 10 años todos son asimétricos. Y en algunas personas es muy flagrante. Entonces, si una persona, sobre todo los que tiene una alta demanda de buen control terapéutico, y vas viendo cómo se va aumentando la cantidad de medicación que requiere, y dices, pero si el 80% de la medicación que le doy es para un lado, estoy ahí, digamos, poluyendo el cerebro y el cuerpo, pues ahí se le hace un IFU, que es como lo decimos, de High Intensity Focus Ultrasound, y entonces se vuelve a hacer simétrico, y la demanda de farmacología generalmente se reduce. Esa es la situación más clara. Lo que he comentado, que hemos hecho este piloto y vamos a hacer un multicéntrico, es de probar la hipótesis de que si se trata pronto, digamos, un poco antes de que fuera clínicamente totalmente obvio la indicación, mejoramos la evolución. Pero eso es un ensayo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Alberto. Hola, buenas tardes. Gracias por su conferencia fantástica. Además, muy didáctica, la verdad. Se entiende todo. Yo quería preguntarle o comentar sobre un tema, la influencia ambiental, medioambiental, y el tema en general de Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que ahí tiene que haber una relación entre el microbioma humano específico y una cierta tendencia a desarrollar estos problemas, no directamente a través de productos liberados por el microbioma, que está muy en boga ahora, ¿no? Pues productos que llegan de origen bacteriano y que llegan al cerebro, pero luego también por el tema de la sociedad de la inflamación. Como ha dicho usted, los antiinflamatorios parece que tienen un efecto protector, ¿no?
Y hace poco se ha publicado en el Journal of Alzheimer's Disease un artículo de revisión retrospectiva haciendo un seguimiento durante 8 años, una comparación entre personas mayores de 65 años que fueron vacunadas, las vacunas que recomiendan para personas mayores, la FDA, el tétano, la difteria, herpes, con personas que no se vacunan. Y en el caso de Alzheimer hay una reducción del riesgo en un seguimiento de 8 años de un 30%, un 30-40%, dependiendo del tipo de vacuna. Y esto, vamos, tiene que tener un mecanismo inmunológico subyacente, inflamatorio, que quizá tenga que ver también con esa mayor, digamos, fragilidad de las neuronas afectadas por cuerpos de Lewis, del tipo que sea, frente a una mayor demanda energética o demanda funcional, que estos mediadores inflamatorios los hacen más vulnerables a las neuronas, ¿no? Entonces, ¿se sabe si hay algo sobre efectos de la relación inmunitario, sistema inmunitario compartido? Sí, bueno, es un comentario que es como un simposio, ¿no?, de biopatogenia, pero, a ver, claro, cuando hay factores múltiples da juego para que haya, y que incluso en diferentes subtipos de pacientes unos tengan más predominancia que otros, ¿no? El tema inflamatorio es sin duda un factor etiopatogénico relevante. En general, se entiende y pensamos que la muerte neuronal es el inicio de lo que dispara la inflamación, o sea que gracias a la barrera hematoencefálica los factores circulantes de sangre no llegan al cerebro. Por lo tanto, el proceso inflamatorio real se inicia cuando comienza a haber muerte neuronal. Entonces, y por tanto, facilitará, sin duda, jugará un papel facilitando, porque claro, hay que entender que tanto enfermedad de Alzheimer como enfermedad de Parkinson se puede vivir sin diagnóstico toda la vida y ser un diagnóstico post-mortem, porque si no se baja un umbral de patología, el cerebro, por ejemplo, las personas con educación, todos los que estamos aquí, nuestra reserva cognitiva hace que aguantemos un par de años más a igualdad de envite patológico para tener demencia. Y en la enfermedad de Parkinson, con pesas, no se inicia la falta de grafeo hasta que se ha perdido un 50 o 60% de dopamina en ese lado, o sea que la capacidad de compensación es tan grande que uno podría pasar a nada que tengas suerte y no tengas inflamación, no tengas otros factores. De manera que, pero que es, claro, seguro que juega un factor. Desde luego, en mi opinión, en los mecanismos de progresión de la enfermedad, yo estoy casi seguro. Voy a hacer un comentario muy breve porque no sé el tema del microbioma y la microbiota y tal, seguramente que también, pero yo siempre dudo de las cosas que se ponen de moda, y cuando viene la moda ahora todo gira alrededor de lo mismo y hace 10 años no, y dentro de 20, entonces, pero seguramente que por el mismo mecanismo, pues creo que sería absurdo no pensar que al menos en ciertas personas. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la mutación de una proteína, un gen que se llama LRK2, que es muy frecuente, ya digo, en Euskadi, Cantabria, Asturias, hay familias que lo tienen varias personas. Y en esa misma familia, con la misma mutación, obviamente, alguien comienza con síntomas que llevan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson a los 35 años y a un tío a los 80. Y tienen el mismo problema básico. Entonces, esto, pues, ¿qué será? Que uno come de una manera, que otro hace ejercicio, que otro fuma, que no. Hay más. Sí, una pregunta. Nada, quería felicitarle por su trabajo, es muy interesante. Y quería preguntarle en relación al ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio físico es interesante para el Parkinson? ¿El ejercicio aeróbico, por ejemplo, o el de fuerza, la combinación de los dos? Si nos puede orientar un poco sobre la teoría. Gracias. Gracias. A ver, en sentido preventivo, lo que hay que hacer es no tener sobrepeso y tener lo que se ha
han comprobado en relación con deterioro cognitivo leve y el paso al deterioro cognitivo leve a demencia, es que el ejercicio frecuente, casi diario, moderado, y dices, ¿qué es moderado? Que sudes. ¿Que sudes mucho? No tienes que sudes un poco. Y así lo describieron esto en el estudio que se hizo en Estados Unidos. Es decir, el ejercicio físico moderado, frecuente, que además contribuye, claro, a mantener el peso y cardiovascular, etc., preventivamente juega un papel muy importante. La persona que ya tiene enfermedad de Parkinson, eso es diferente. Eso también le vendrá bien. Los pacientes dicen, pero yo camino, digo, eso es genial, camine todos los días, otra hora, 2 horas, pero eso no es suficiente, porque hay que, uno, fortalecer, o sea, fuerza, la musculatura del eje central del cuerpo, axial, porque con los años la tendencia es a doblarse. Hay que trabajar el equilibrio, porque ese es otro punto débil. Hay que trabajar también la capacidad, la fuerza del tren inferior, para que levantarse de la silla, darse la vuelta en la cama. Eso yo le digo a algunos pacientes. Usted no ve que los europeos que van a la yoga, lo primero que les hacen es ponerlos fuertes. Usted tiene que estar fuerte, y después de fuerte hay que trabajar tareas específicas, y columna y equilibrio para mí son las esenciales. Gracias. Sí, ¿alguna intervención más? Bueno, yo quería preguntar una cosa. ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson? Sí, bueno, es una pregunta muy relevante, sobre todo cuando un día de estos tengamos una terapia que cambie la evolución de la enfermedad, porque entonces habrá que ir a detectarla muy precozmente, ¿no? En la población menor de 60 años, los síntomas más frecuentes es la disminución del braceo, que la pareja o alguien allegado se da cuenta que la persona camina pero mueve menos un brazo. Eso es un síntoma muy frecuente. La expresión facial cambia, pero eso casi nadie lo nota hasta que el paciente mejora. Cuando mejora, todo el mundo le dice, oye, qué buena cara tienes, porque tenía antes peor cara, pero eso, como es muy sutil a lo largo de años, se nota menos. La marcha, que la marcha se haga siempre en un lado, se arrastra una pierna. La caligrafía, tuvo un cardiólogo de Pontevedra, creo que era, cardiólogo, que me trajo los libros de su consulta privada, y como 10 años antes del diagnóstico se le empezó a hacer más pequeña. Claro, ahora ya se escribe mucho menos a mano, pero y claro, a los menos 5 años antes del diagnóstico ya tenía una micrografía clara, pero no se le diagnosticó, era un médico. O sea que hay batir el huevo, eso es la población más joven. La población más mayor, lo más frecuente es el estreñimiento, pero claro, media población europea tiene estreñimiento, con lo cual es muy poco específico. Trastornos del sueño, un gran alerta es la persona que tenga pesadillas y movimientos en la cama, este tipo que se llama trastorno del sueño REM. Eso es una gran alerta de enfermedad de Parkinson y otras patologías. Depresión es el otro. La depresión antecede a la enfermedad de Parkinson, sobre todo de la persona más mayor, en un porcentaje muy amplio, un 30%. Pero estamos en lo mismo. Si el médico de cabecera va a sospechar enfermedad de Parkinson en todos los que van porque duermen mal, tienen depresión, etc., pues no hace otra cosa. Bueno, yo le hago esta pregunta porque mi padre, yo soy aragonesa, murió en Huesca y a los 92 años va a hacer ahora 20, el 4 de diciembre. Y siempre he pensado si genéticamente podía influir o no. Y cuando yo pregunté quién era la máxima autoridad en esta enfermedad, pues quiero decirle que me dijeron que el doctor Obeso en Pamplona. Claro, pues que en Pamplona están a un paso, pero bueno, por diversas circunstancias mi padre no llegó a ir a su consulta y por eso yo le hacía esta pregunta. ¿Y su padre vive? No, mi padre murió a los 92. Ah, que falleció hace 92 años. Hace 20. Ya. Igual.
Ya, y usted lo que le da es miedo ahora de que usted vaya a tener. No tengo ningún síntoma, tengo muchos años, Claro. pero bueno, siempre te queda esa... Tener un antecesor, sobre todo un progenitor con enfermedad de Parkinson, aumenta un pelín la probabilidad, pero es un pelín, es 1,1. Si uno es la población normal, es un poquito, muy poquito. Eso sí, se mantiene en buena forma, todo. ¿Conviene hacer cualquier tipo de consulta o no? No, para nada. Haga ejercicio. Haga ejercicio y actividades que le motiven, que le den placer. La visión afecta, ¿Perdón? el Parkinson afecta en muchos casos a la visión. Conozco a algún parkinsoniano que dice que ve doble. Técnicamente diría que o tiene otra explicación, uno, la visión doble, porque claro, puedes tener una enfermedad crónica y te pasan otras cosas. Eso es una posibilidad. O sea que, o puede haber visión doble en enfermedad de Parkinson de larga evolución, de muy larga evolución. Pero si es una enfermedad de Parkinson de inicio reciente, la visión doble sería una alerta de que o el diagnóstico es erróneo o le pasa otra cosa. Al margen de esa expectativa de la enfermedad, hay una prevalencia por razón de género. Sí, hay una discreta desviación, no es 50, no es 50-50. No, sí, hay una pequeña tema hormonal por ahí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Cuando el Parkinson tiene un origen o una causa de una mutación genética, ¿los tratamientos difieren en algo a que no exista esa mutación? ¿La eficacia de los mismos? ¿Se puede utilizar el ICE? ¿Se puede usar qué? El ICE. Ah, sí, no, el tratamiento es el mismo. El tratamiento es el mismo en general. Hay algunas mutaciones, no muchas por suerte, que confieren un pronóstico evolutivo más complicado y según la que sea, es algo que a veces tenemos en cuenta, sobre todo si el tratamiento que se está planteando es invasivo. Para el tratamiento farmacológico no, se tratan igual. Claro, si vas a operar a alguien o hacerle un ultrasonido o meterle un ensayo terapéutico, es una persona que la probabilidad es de que a los 5 años tenga una enfermedad mucho más compleja, pues tiene que estar muy clara la indicación, ¿no? Pero en general, en la mayor parte, por ejemplo, hay una mutación que es no muy frecuente, pero es que es el de la gen de la praquina, que produce enfermedad de Parkinson en el joven, a los 20, 25, 30 años, que estos responden a la cirugía genial. Y es conocido, los Parkina, hay que operarlos pronto para que vivan bien 40 o 50 años. O sea que no siempre es negativa el conocerla. Donde está la tendencia actual es el de tratarlo normal y cada vez van aumentando más los ensayos con moléculas que intentan actuar sobre el mecanismo de acción de la mutación. Eso está en marcha. De manera todavía, tanto digamos, tímida porque hay muchos obstáculos. Entre otros, a dónde va la molécula, cuando la verdad es una cosa que a la industria farmacéutica no le interesa porque no concibe estar haciendo apertura de barrera en la farmacia, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero el hecho es que esos fármacos no se sabe dónde van y ahí hay una dificultad muy clara en conseguir un efecto terapéutico neto. Qué animación, un león. Gracias por la conferencia, la verdad que ha estado muy interesante. Mi pregunta es muy genérica. ¿Visto lo importante que va a ser el diagnóstico precoz, sobre todo para aplicar nuevas tecnologías? ¿Se está haciendo algo, o a lo mejor ya hay, de buscar marcadores analíticos que se pueda ver en sangre de forma precoz para identificar a esta gente? Sí, gracias. Sí, bueno, esto es un gran tema en la enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Alzheimer
está muy avanzado, en Alzheimer en cuanto a biomarcadores va un poquito por delante, pero la enfermedad de Parkinson también, y alguien mencionó, el caballero ahí, el tema de la sinucleína, los cuerpos de Levy. Entonces se hace en sangre, mejor el líquido, pero es más invasivo, pero en sangre, y sí distingue, aumenta la probabilidad diagnóstica. Pero hay un estudio que yo quisiera hacer con esos 150 millones que me van a dar. Estuvieron a punto de darnos 5 al año durante 5 años y vamos a hacer este estudio que voy a contar, o sea que no necesito 150, que es ir a la población de Móstoles. Móstoles, donde está mi centro, en Puerta del Sur, tiene unos 300.000 habitantes. ¿Cuántos tiene León? Bueno, o sea que Móstoles es muy grande, en habitantes. Digo Móstoles porque esto requiere estar local, fácil de hacer un estudio poblacional en el cual se le pone una pulsera en cada lado, en cada mano. El estudio se ha hecho solo en la mano derecha y aún así de 150.000 personas detectaron a 1.000 y pico 3 años antes se empezaron los síntomas de falta de movilidad en el lado derecho. Escogieron el lado idóneo, claro, pero aún así se perdieron un 30 y pico por ciento, 40% que empiezan por el lado izquierdo. O sea que si pones a los dos una pulserita y les vas tomando los datos cada mes, vas viendo como un porcentaje de la población. Esto ya sin decir el teclado del móvil o la voz con el móvil, ¿no? O sea que todo esto la tecnología ya lo permite y detectaríamos, anticiparíamos entre 3 y 5 años el diagnóstico. Pero claro, ese estudio, aparte del dinero, se aceleraría mucho si hubiera una oferta terapéutica, porque si ese estudio lo podemos hacer, hay que decir a los pacientes, bueno, y si ahora usted cree que tengo enfermedad de Parkinson, me lo va a diagnosticar porque además le voy a hacer un biomarcador, le voy a hacer una prueba de dopamina en el cerebro y me va a decir que tengo enfermedad de Parkinson cuando yo me siento genial y sigo haciendo el Camino de Santiago y corriendo todos los días y tal. Y esto me va a causar un problema y es posible que haya personas que no quisieran entrar en el estudio. Pero yo incluso hoy les diría, si lo reconocemos antes, te voy a dar todo un montón de medidas que además te las voy a facilitar porque vas a tener un fisioterapeuta, vas a tener un generalista que te va a controlar los factores de riesgo, etcétera, que van a hacer que tu enfermedad, hasta que tengamos un recurso más definido, va a mejorar la evolución. O sea que yo creo que lo haríamos en estudio. Entonces el multicéntrico que van a hacer, el recruiting solo lo hacen de clínica. Son Sí, pacientes claro, solo claro, en clínica, claro, o sea... Claro. ¿Alguna intervención más? Sí. Disculpe por rebajar el nivel de erudición de la pregunta al subsuelo, pero solo soy afectado. Yo lo que me voy a llevar para casa es, bueno, la esperanza de la medicación, de los métodos de administración de la medicación, de la cirugía esta tan mínimamente invasiva que, bueno, puede solucionar problemas. Pero lo que me voy a llevar también es que, ¿por qué beber vino? Totalmente. Con el vino, el café y el ibuprofeno me ha llegado. Estoy de acuerdo. Me encanta que, hombre, todo con moderación. En el proyecto del Cinemet, que lo tomamos. Eso es muy antiguo. Dice que está contraindicado. Con moderación. Y esto aquí estamos en un estado, digamos, esto es una conversación amable y por tanto con un rigor científico bajo, ¿vale? Yo llevo tanto tiempo en el tema que hablo mucho de lo que yo pienso y lo que he visto. O sea, la evidencia que hay es, digamos, indirecta porque se hace un estudio y mide y ve que el consumo de vino tinto de Burdeos reduce tal. Se hace otro estudio y el café en Valladolid, o sea que creo que hubo un estudio hace tiempo y ahora se ha confirmado otro, que el café, que el ibuprofeno, nadie hace un estudio realmente definitivo porque son tantas las variables y están tan heterogéneas que cada humano hace con su consumo que es muy difícil. Pero dicho eso, lo que yo estoy convencido es que así como he hecho mucho énfasis en la parte del ejercicio físico
yo creo que la parte intelectual, la parte de mantenerse interesados en las cosas, estar motivados y las actividades que hacen que el cerebro reaccione positivamente son muy buenas para la enfermedad. Entre esas está una copita de buen vino tinto de vez en cuando. En cuanto al ejercicio físico, como claro, lo aconsejan tanto. Yo lo que he notado es que quizás a lo mejor cuando te excedes, entras en un cierto agotamiento muscular, me sienta mal. Sí. Claro, hago de casi todo. Pero bueno, es que de nuevo también una botella de vino al día sentaría más, ¿verdad? puede que sea. Cada uno tiene su umbral. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando ya, pero yo creo que en honor a que estamos en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, falta una referencia al mundo de los animales. En Pamplona han trabajado muchos modelos experimentales y son sobre todo roedores y primates, ¿no? Macacos, a los que ha hecho alusión varias veces a eso. La pregunta en relación con eso es, ¿el rendimiento es aceptable? ¿Se echa de menos un mejor modelo experimental? ¿No tiene tanta utilidad como se desearía? Y luego, una curiosidad. Se ha publicado también bastante en los últimos tiempos en relación con el papel en el diagnóstico precoz de los perros especialmente adiestrados, que parece que detectan, entre otras cosas, el Parkinson. ¿Qué opinión le merece lo uno y lo otro? Empezando por lo último, creo que se puede conceder, entender que eso sea posible, porque una proporción alta de pacientes con enfermedad de Parkinson tienen cambios en la piel, cambia la secreción dérmica y hace un poco de seborrea, por ejemplo, y la piel se pone más grasienta. O sea que a mí no me parece imposible que alguien que tenga algo que tenga mucho olfato pueda detectar. Pero, dicho eso, me parece que todo lo que circula es anecdótico. Es anecdótico y carece de fundamento real, con lo cual, si alguien se lo toma en serio, pues tendría que hacer un estudio realmente serio al respecto. Respecto a los modelos animales, pues claro, no hay ningún modelo animal excelente de enfermedad de Parkinson y de enfermedad de Alzheimer. Y conceptualmente pues es como que es fácil de entender. Dice, si no lo hacen, si ellos no lo desarrollan, si no son vulnerables, cualquier cosa que haga va a ser exagerada. Yo digo, pues esto es como ir a entender la humedad y el rocío de Cantabria pues en el Sáhara, ¿no? Pues me va a costar mucho reproducir un amanecer cántabro asturiano en el Sáhara. Claro, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se pueden hacer en humanos, entonces todo lo molecular, todos los cribajes se hacen. El modelo de macaco imita mucho las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson y en ese sentido es buenísimo, pero solo vale, digamos, en terapia sintomática. Por ejemplo, fue fundamental, fue absolutamente definitivo en recuperar la cirugía funcional de estructuras de ganglios basales en los años 90 y retomar esto que estaba medio olvidado. Jugó un papel importantísimo en entender mejor mecanismos de enfermedad, etc. Pero en el fondo, por ejemplo, una cosa bien obvia, no hay ningún macaco en mi vida, que es como la vida de la enfermedad de Parkinson del siglo XX-XXI, que tiemble. Que eso, de hecho, va a ser mi siguiente proyecto del Plan Nacional. ¿Por qué no tiembla? No lo voy a poner así, pero esa es la verdad. ¿Por qué no tiembla el macaco? ¿Por qué el cerebro del macaco no tiembla? Porque es la misma razón por la que no neurodegenera, seguramente. Pero que claro, si no tiembla, es que ya está claro que no va a imitar la enfermedad, ¿verdad? Algo que es avasallador en enfermedad de Alzheimer. La última vez que alguien que predica al respecto dijo que eran 32 ensayos positivos de terapia antiamiloide en el modelo del ratón de Alzheimer.
32 ensayos que han fallado en pacientes. Y el corolario de estas personas que dicen cuántos más van a hacer antes de decir esto tal como al menos como se hace no funciona. Entonces el salto, desde luego, de los roedores al paciente es un salto, vamos, es una columbeta mortal, realmente. Y el macaco, pues según cómo, pero para hacer predicción terapéutica no hay ningún modelo realmente bueno, desafortunadamente. Muchas gracias. Queda tiempo para una más, si alguien queda con ganas, la oportunidad es única. Primero agradecerle su presentación, que yo creo que ha sido muy interesante, y como nos ha comentado, no se conoce el origen de la enfermedad de Parkinson, al igual que de otras enfermedades neurodegenerativas, pero en el caso de la enfermedad de Parkinson, dado que usted tiene una trayectoria muy larga en el tema, para usted, ¿cuál cree que podría ser esa causa? Se habla mucho, ¿no?, de desbalance energético, la disfunción mitocondrial, el aging, ¿no?, que está ahora muy también de moda, el aging, el envejecimiento en general, ¿no?, que engloba todo esto, incluso hablar, ¿no?, del núcleo de la unión cerebro-sistema nervioso y sistema cardiovascular. Entonces, si nos podría dar usted una pincelada de lo que para usted podría ser el origen, pues yo creo que sería muy interesante para nosotros. No soy gallego de ninguna manera, ¿verdad? Ni genética ni vivencialmente, pero la respuesta sería, si después de 40 años no lo sé, ¿cómo lo voy a resolver ahora en un segundo? No, lo comenté un poco de pasada antes. Yo creo que es constitucional, o sea, los humanos tenemos neurodegeneración de los circuitos hipocámpicos, etcétera, de la memoria y los motores, porque hemos evolucionado nuestro cerebro para tener unas funciones que los demás no tienen. Habrá animales que tengan otras, como el olfato mismo, que nosotros, por cierto, los primates somos cósmicos, relativos al resto. O sea que igual resulta que estamos inspirando continuamente alguna molécula tóxica y no la pillamos. Un perro no, sí se da cuenta, etc. Pero yo creo que es sobre todo constitucional a cómo estamos hechos para hacer lo que hacemos. Por ejemplo, caminar, comer a la vez, decidir si vamos a seguir hacia adelante, hacia atrás, si va a llover, etc. Toda esa multidimensionalidad que tiene el cerebro del humano creo que exige un recurso anatómico y funcional que a la vez, en un momento determinado, con la edad, se convierte. Yo esto como lo pienso mucho, un ejemplo que se me ocurre a veces es el de las vías ferroviarias, ¿no? El sistema de ferrocarril español, por ejemplo. Hubo una época pasada, pero el Renfe tenía que poder servir cualquier pueblo o zona, digamos. Todas las zonas tenían que tener que pasar algo. Esto evidentemente ya no es el caso de forma flagrante, pero entonces si tú tienes una red de ferrocarril que cubre toda una extensión, 500.000 kilómetros cuadrados, y para que esa posibilidad exista, no la puedes mantener porque solo mantienes las de uso habitual, pues eso se produce un deterioro. Un día la quieres usar y te cuesta muchísimo, pero la puedes usar, pero te cuesta ponerla en marcha. Y al cabo del tiempo, mantener la red en funcionamiento pues es una exigencia muy alta. Entonces yo me imagino que un día le pregunté a un empresario en una empresa de crecimiento, en neto crecimiento, dice, ¿tu empresa qué es lo que es de más riesgo? ¿Todas estas nuevas sucursales que vas abriendo o las que ya llevan 30 años funcionando? Dice, las de la rutina. En la rutina todo el mundo gasta y ya todo es normal, se gasta y no sé, mientras que lo que hace es nuevo, todo el mundo se lo piensa mucho. Entonces digo, pues igual como la degeneración de la enfermedad de Parkinson afecta fundamentalmente la actividad habitual, la actividad automática, yo creo que hay un gasto mantenido para que tenga. Pero claro, si lo piensas, ¿cómo es posible que alguien que aprendió a hacer algo, no sé, nadar es obvio, pero nadar no sé, yo qué sé, montar en bicicleta? Yo hace varios años ahora que no monto en bicicleta, pero no tengo duda que sé montar en bicicleta. No montaré tan bien como montaba hace 20 años, pero no me caigo. El
alguna parte de mi cerebro está ese esquema, pero hay cosas todavía más sofisticadas, los músicos, que no se olvida, el cerebro aguanta, la vida, esa vida sigue ahí, salvo que un poquito deteriorada, pero claro, eso tiene que tener un gasto, una exigencia de consumo enorme. Esa es mi intuición, esa es mi mamá. Relacionado con esto último que acabamos de hablar, ¿se ha visto no oigo bien. que relacionado con esto último que acabamos de hablar, Sí. ¿se ha visto alguna relación entre diestros, zurdos o algún tipo de trabajo que se haya desarrollado que sea más motor que...? Sí, otra excelente pregunta relacionada con el tema de la simetría y la unilateralidad, ¿no? Claro, ese sería otro estudio que podríamos hacer en Móstoles o en León o en Torrelavega. Claro, el problema aquí con los humanos es que hay que definir qué es derecho y qué es predominancia, cuál es la dominancia. Porque la población general no se sabe realmente, que predominamos los diestros, pero en el fondo no sabes si realmente tu cerebro es diestro o no. Y ya se sabe que hay estas personas como Rafael Nadal, que es dominante con una extremidad para una cosa y le pega el balón con la otra, con la derecha, ¿no? Entonces, claro, pero eso sería una pregunta muy interesante, porque la predicción obvia es que los zurdos de verdad, la enfermedad de Parkinson empezaría por el lado izquierdo. Es una obviedad en cuanto a la predicción, pero no tendríamos que saber tener a 5.000 zurdos. Carlos, me refiero a una actividad que haces en concreto a diario. Por ejemplo, si usas mucho más la mano derecha que la izquierda, igual empiezas a perder más. Esa es otra buena pregunta. Por ejemplo, los nadadores o los tenistas. Mi impresión, esta es otra, me he hecho entender, estoy encantado, sería conseguir actividades que efectivamente sobreuse una parte del cuerpo. Y entonces se dice, bueno, si la estás sobreusando, pues esta está sometida a más gastos, ¿no? Pero yo creo que no es tan simple, porque si sobreusas una parte, como los tenistas, por ejemplo, que durante 10 o 15 años, desde luego la extremidad superior, con la que sacan y le pegan la raqueta, la sobreusan. Pero es que la usan en monotonía, es decir, hacen casi siempre lo mismo. Y yo creo que donde viene el riesgo es que los humanos cambiamos el repertorio motor con una pasmosa facilidad y frecuencia. Es decir, yo estoy haciendo un automatismo ahora gesticulando, pero al momento que quiero beber esto, ahora hago un movimiento totalmente propositivo y muy voluntario. Y con la misma sigo gesticulando y así voy mezclando. Yo creo que es toda esa combinación por la cual estás haciendo tanta alternancia de repertorio motor el que causa la vulnerabilidad o parte de la vulnerabilidad, como decir que todo. Pero sí, pero serían observaciones interesantes hacer, desde luego, muy interesantes. Yo decía, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, que lo tenían todo muy controladito y tal, los atletas, los olímpicos, ¿no? Que habrán miles, ¿no? Pues, ¿dónde están los olímpicos de los años 50 y 60? ¿Qué incidencia hay en enfermedad degenerativa? Ese tipo de estudios son viables. En sitios de Estados Unidos también podría ser viable, probablemente. Muy bien. Llevamos ya casi 3/4 de hora de debate. Agradecemos infinito la buena disposición del doctor Obeso y nos estamos aprovechando de él. Yo creo que, como era esperable, habida cuenta de su autoridad en el tema. Yo quiero terminar agradeciéndole con sinceridad su presencia aquí, el aceptar la invitación de la Academia y la intermediación del doctor Alberto Muñoz, que fue un elemento necesario para llegar a este fin, y a todos ustedes su presencia. Se levanta la sesión. Muchas gracias.